Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Esta noche, Entre Medios, un análisis, un balance de la política de seguridad del gobierno federal. Aquí iniciamos. Universidad de Sonora, Unison TV y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación presenta Entre Medios, un espacio para el análisis de la comunicación en nuestro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en esta cita que tenemos cada semana, puntualmente, aquí todos los jueves, con retransmisiones los sábados en Unison TV. Esta tarde, si usted nos está viendo el jueves, esta mañana mediodía, si usted nos está viendo el sábado, vamos a tener un análisis sobre lo que está pasando, lo que ha ocurrido en materia de seguridad en el país en estos prácticamente primeros 9 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para ello me permití invitar al estudio, lo cual agradezco infinitamente, a 2 expertos en el tema. Está con nosotros Manuel Emilio Hoyos, él es el titular del Observatorio Sonora por la Seguridad. Manuel Emilio, gracias por aceptar la invitación y venir a la universidad a platicar sobre este interesantísimo tema, además muy presente, muy sentido y muy comentado todos los días por los mexicanos. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y muy buenos días y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, también está con nosotros José Larrinaga. ¿Es Larrínaga o Larrinaga? Larrinaga. José Larrinaga Talamantes. Él ha sido fue vocero cuando en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía, y también se dedica a la docencia en materia de seguridad. Pepe, gracias también por aceptar la invitación. Tú también con mucha experiencia lidiando la seguridad desde diferentes frentes, ahora como catedrático también. Así es, ¿no? Muchas gracias, Jesús, y estamos a la orden aquí para poder analizar un poco la situación. Muchas gracias. Así como para entrar en materia, Manuel, José, un primer balance así. ¿Cómo han visto ustedes el desempeño del presidente López Obrador, la política de seguridad del presidente, la defensa, la marina, seguridad pública, el mismo presidente, en estos primeros 9 meses que van de gestión del gobierno federal? ¿Quién gusta iniciar? Manuel. Bueno, sí, uno de los principales compromisos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, como la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal, es lograr la reducción de la violencia, lograr la reducción de los homicidios de manera sostenida, ¿no? Evidentemente, en este primer, casi año, ¿no? En este primer año, es complicado el que queramos que la situación, cambie totalmente, es decir, que haya una situación de paz y tranquilidad. Son problemas muy complejos, son problemas evidentemente que no se dan de un día para otro. Sin embargo, hay algunos puntos que a las organizaciones de la sociedad civil como nosotros nos preocupan, que es como la militarización de lo que tanto se ha dicho y tanto se comenta. Constitucionalmente la Guardia Nacional, ¿no? Es un cuerpo civil, pero en la realidad vemos que no lo es así, ¿no? Que es un cuerpo militar. El Observatorio Sonora por la Seguridad forma parte del colectivo de Seguridad Sin Guerra, y nomás quiero hacer una aclaración, ¿no? Nosotros no estamos en contra de las Fuerzas Armadas en lo absoluto, le tenemos un profundo respeto por su trabajo. Lo que nosotros solicitamos es que si bien en las reformas constitucionales que hubo, el militar puede llevar a cabo las tareas de seguridad en cualquiera de sus modalidades porque está permitido. Sin embargo, de que lo puede hacer, pero que tenga la capacidad para hacerlo, y no porque no lo sepa, simplemente porque tenga la instrucción, que le den la instrucción a ellos para llevar a cabo labores de investigación, o labores de inteligencia, o labores de prevención, es muy diferente. Ahora bien,
Hemos observado también, y ocurrió aquí en Sonora, ¿no?, en 5 municipios, donde Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa, donde se destinaron mandos militares. Creo que Navojoa es el único que faltaba de poner mando militar, como un plan piloto, ¿no?, para la recuperación de esto. Nosotros tenemos dudas, o más bien tenemos preguntas que no han sido contestadas respecto a cuál va a ser la temporalidad de los mandos militares dentro de las corporaciones, para entonces sí que los ayuntamientos de cada uno de los municipios pues hagan frente y que generen planes de reducción de violencia y sobre todo de fortalecimiento al tema de desarrollo policial dentro de sus instituciones, y que esa temporalidad efectivamente sea una temporalidad y no sea lo que hemos venido viviendo pues en los últimos 15, 20 años, ¿no?, que poco a poco se ha venido dando más esa militarización en el país. Muy bien. José Larrimada, Manuel Emilio pone en el tema central, que creo que ha sido el que mayor discusión ha generado a nivel de opinión pública y opinión publicada, que es el asunto de la militarización y la Guardia Nacional. ¿Qué valoración tienes tú de estos primeros meses de gobierno, este casi primer año de gobierno del presidente en materia de seguridad? Bueno, sí coincido en la forma de que es muy pronto como para poder tener una medición de la efectividad que está teniendo el Plan Nacional de Seguridad Pública, sobre todo la implementación de la Guardia Nacional, que apenas empieza a desplegarse en diferentes puntos del país. Algo muy importante que hemos, al menos que yo lo he comentado en algunas de las situaciones, es el asunto de qué entendemos por militarización, ¿no? Podríamos ver qué es o cuál es el plan o cuál es la estrategia en materia de seguridad con la militarización. El hecho de que se pongan militares al frente de las corporaciones policíacas, sobre todo las municipales, en Sonora, en puntos donde los índices delictivos han ido en aumento, sobre todo los relacionados con el narcotráfico y con el crimen organizado, pues obviamente te habla de que hay algo que existe dentro de las corporaciones municipales, que es una pérdida que hubo en todas las corporaciones, principalmente en las municipales, una pérdida de disciplina. Están disciplinados totalmente. Los elementos policiales. ¿Eso qué significa? ¿Están coludidos? Algunos están coludidos. ¿O qué significa? Algunos están coludidos, los mandos medios están cada quien realizando sus labores. No hay una estrategia. No necesitamos que nos la digan. Necesitamos ver resultados de esa estrategia. Pues, no deben de decirla. Entonces, de cierta forma, yo te puedo poner un ejemplo de el general que designaron aquí en Hermosillo, que viene de 4 años y medio en Tijuana, donde pues se logró reducir en cierta forma los problemas de los índices de inseguridad, pero lo hizo de una forma dirigiendo una estrategia, no poniendo en todos los mandos medios militares. Entonces, algo que tengo entendido, que al menos así me lo han explicado, es de que las cabezas van a ser militares, pero los mandos medios van a seguir siendo miembros de la misma corporación, ¿no? Policías que están y que conocen el terreno, que conocen la problemática y que saben dónde está la delincuencia. Tenemos 30 segundos para ir a corte, Manuel Emilio, y a reserva de seguir en el bloque que continúa con el tema. ¿Cuánto tiempo habría que esperar? A lo mejor la pregunta es demasiado ambigua, pero ¿cuánto tiempo habría que esperar? Porque tú hablabas de un laboratorio ahorita, para que sea efectivo el trabajo de militares al frente de corporaciones municipales. ¿Hay antecedentes de esto? Antecedentes respecto a que comisarios estuvieran como de militares, ¿no? Okay. Así es. El punto es que a nivel nacional todas los cambios, las modificaciones que hubo van a corte militar, ¿no? Ese es el gran punto. Hay mucha evidencia, de hecho pueden visitar la página Seguridad Sin Guerra, pueden ahí observar la evidencia nacional e internacional que indica que no es la vía para la situación y mejoramiento de las condiciones de paz y tranquilidad en los países. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, estamos entre medio, regresamos en un par de minutos, por favor no se vayan.
Gracias por continuar con nosotros entre medios. Estamos transmitiendo desde los estudios de Unison TV. A lo largo del programa van a estar pasando nuestras redes sociales para que usted haga contacto con nosotros, haga este programa también con nosotros. Estamos platicando con Manuel Emilio Hoyos, con José Larrinaga, estamos hablando de seguridad pública. A ver, el gran tema del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador parece ser así la gran apuesta, independientemente de que le entremos ahorita a otros temas del Plan Nacional de Desarrollo para combatir la inseguridad y la violencia en México, es la famosísima Guardia Nacional. ¿Qué elementos tenemos a la mano para pensar que esto puede funcionar o no en el mediano plazo? Alfonso Durazo habla de por lo menos 3 años para empezar a ver resultados, José. Mira, yo creo que el plan o la estrategia que de cada gobierno, que implementa cada gobierno para poder resolver los problemas en materia de seguridad específicamente, bueno, tiene que ver mucho con cómo se va a implementar esa estrategia, con qué elementos las van a poder implementar. Obviamente, yo creo que todos conocemos, todos sabemos, Manuel Emilio sabe mucho mejor que yo de los elementos estos que han reprobado los exámenes del C3, control y confianza. He visto que maneja algunas cifras de cuántos 139, 149 elementos que han reprobado esos exámenes. De alguna forma, estén bien o no, es un parámetro y nos indica que muchos elementos que actualmente forman parte de las corporaciones policíacas tienen relaciones con grupos del crimen organizado. ¿Qué lleva a eso? Pues lleva a eso a que esos programas, esas estrategias, todas esas acciones para poder combatir la delincuencia pues no han dado resultados. Yo pienso que están con esto de la Guardia Nacional, bueno, que hay no solamente militares, también hay policías federales, hay de la sociedad civil que apenas están ingresando a estas corporaciones. Bueno, habría que ver quiénes están y cómo están capacitados todos esos elementos, sean militares, ex policías federales, y todos esos miembros de la sociedad civil que integran ahora esta Guardia Nacional, ver cuál es la estrategia que van a manejar, pero también ver los perfiles de cada persona que esté dentro de esta corporación. Es muy importante para que la gente se dé cuenta de cuáles son los perfiles de las personas que están integrando cada uno de los elementos que integran esta Guardia Nacional. Con esta idea que plantea José Larrinaga, Manuel Emilio, ha sido difícil conformar la Guardia Nacional. Hemos visto problemas con policías federales, hemos visto problemas que ha estado como instrumentada así como un poco con, si me permite la expresión coloquial, así como con calzador, la operación de la Guardia Nacional. ¿Qué elementos tenemos para pensar que esto va a funcionar y no se nos van a perder en el camino como evidentemente ha ocurrido con elementos de otras corporaciones? Bueno, desafortunadamente no hay muchos buenos elementos de que pueda funcionar, y no porque no queramos que no funcione. La Guardia Nacional se ha vendido como una panacea que vendría a resolver los problemas. Asimismo han sido las declaraciones del presidente. Nosotros lo comentamos desde un principio, cuando muchos alcaldes, en el caso de Sonora, señalaban o esperaban que la Guardia Nacional vendría a ayudar o a resolver el problema. Bien o mal, discursos políticos, declaraciones políticas, pero pasa un año en los alcaldes, en todos los alcaldes y sobre todo en los 5 municipios donde ahorita hay intervención militar, y en ese año pues no presentaron un plan de reducción de violencia, no presentaron un plan, una estrategia a seguir, medible, para poder saber si vamos o no por buen camino. Ahorita que comentaban de la estrategia, yo creo que la estrategia sí hay que presentarla. La operatividad evidentemente pues es propia de cada institución. Entonces, en todo este año que transcurrió, la apuesta de muchos alcaldes fue de la Guardia Nacional. Ahora bien, desafortunadamente, hay que decirlo, la anterior administración federal, ¿no?, cuando estuvo Peña Nieto, pues vino desmantelando poco a poco a la Policía Federal, lo que se había venido logrando, lo que se había venido construyendo. Llegó un nuevo gobierno, aprovechando las circunstancias de que estaba semidesmantelada esa Policía Federal, y pues la desaparición está a la vuelta de la esquina. Siguen quedando muchas dudas respecto a lo que la ley dice es una cosa, lo que nos presentan es otra. Eso nos ha quedado claro desde que dijeron que la Guardia Nacional iba a ser de corte civil, que pues es una mentira, ¿no? Entonces,
Ya de ahí en adelante, pues es evidente que cada situación, cada declaración que se hace, pues nos preocupa el que realmente se cumpla o no. Vimos también cómo muchos municipios del país donaron terrenos para la construcción de la Guardia Nacional, y nosotros nos preguntábamos si la Policía Federal tiende a desaparecer o va a desaparecer, porque es lo que va a ocurrir. ¿Por qué no utilizan las infraestructuras que ya están actualmente hechas? Entonces, el apostar toda la Guardia Nacional es un error, o sea, no es por ahí el camino. Recordemos que los 4 ejes fundamentales para tener seguridad y tranquilidad son la prevención, ¿qué está ocurriendo en la prevención? La policía, ¿no? Que precisamente es el tema, todo esto de Guardia Nacional, las personas quienes están al frente, controles de confianza, el tema de desarrollo policial, la justicia, el nivel de impunidad que tenemos. Regularmente en este eje este eje está muy asociado con la violencia, aumento de violencia, es porque algo está ocurriendo ahí en el nivel de impunidad, y de un punto que también desafortunadamente casi no comentamos, que es la reinserción, ¿no? Que es un tema pues también fundamental. Entonces, dentro de estos 4 ejes tenemos que identificar bien en cuál de cada uno se tiene y se debe de generar las mejores condiciones. Ahorita todo se le apostó, no lo digo yo, lo dijeron el mismo presidente, a la Guardia Nacional, que vendría a resolver el problema. Vemos muy complicado con los presupuestos. Nosotros comentamos en su momento que si bien la Guardia Nacional puede ayudar a los municipios en término aritmético, es decir, de número de elementos, los municipios están obligados a generar sus planes y sus estrategias para presentárselas. Ellos son los que vienen de fuera, entonces los de casa, es decir, los municipios, deben de tener un plan para que los apoyen a llevarlo a cabo. De otra manera, pues es prácticamente muy complicado que una Guardia Nacional que viene de fuera, pues evidentemente tiene que desarrollar las capacidades, tendría que hacer todo esto para sacar adelante un problema local. Es fundamental esa coordinación, Pepe, ¿la alcanzas a ver? Esa coordinación entre los militares, ahora sí los militares, hay que decirlo como es, versus lo que pasa en los municipios. Mira, hay una situación que se presenta y que lamentablemente viene a dar traste con todo, ¿no? Efectivamente, ahí cuando se mezcla la política con el asunto de la seguridad pública, que no debe de ser, pero que desafortunadamente se mezcla, bueno, habría que ver como otros países lo han hecho, ¿no? Cómo han bajado los índices, Holanda, Singapur, que han endurecido las penas, ha habido un cambio legislativo de parte de los senadores, diputados, en donde, bueno, se hace un manejo mucho más duro de las penas, y efectivamente la preservación, preservarse ese ánimo de que la gente se sienta segura en su domicilio, en su ciudad, en su estado, pues tiene mucho que ver con el desempeño que hacen las corporaciones. Muy bien, vamos a hacer nuestra siguiente pausa y vamos a regresar en un minuto, no se vayan. Gracias, estamos entrando ya a la recta final de este Entre Medios. Estamos platicando sobre las políticas de seguridad del gobierno federal. Precisamente en el primer segmento, Manuel Emilio Hoyos ponía en la mesa el tema del Plan Nacional de Desarrollo y algunos elementos que vienen ahí. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, presentado el pasado mes de mayo ante el Congreso. Y se dijo así literalmente que este plan se hablaba de un cambio de paradigma para alcanzar la paz. Y había una serie de puntos ahí que difícilmente los vamos a poder abordar todos, pero sí quisiera que le entráramos a algunos, Manuel Emilio o José Larrinaga. Por ejemplo, se citan una serie de medidas que van desde el levantamiento de la prohibición de algunas drogas, de algunas sustancias, el fin también de la guerra contra las drogas, hasta un plan de justicia transicional que permita la amnistía en algunos casos y penalizar el incumplimiento de recomendaciones a los derechos humanos. ¿Cómo te suenan estas ideas? Bueno, como siempre... ¿Es teoría, es relato, es narrativa? Bueno, yo creo que no es la primera vez que leemos un plan nacional de desarrollo o algún plan de un gobierno donde las buenas intenciones prevalezcan.
el secreto está en los cómo, ¿no? Es decir, cómo llegar a todo esto. La discusión dentro de lo que comentas tú del Plan Nacional de Desarrollo actualmente, pues tenemos la ley de amnistía. Así Es buena de entrada, sí, o sea, es decir, qué bueno, ¿no? Que se ponga en la mesa algo de que se generan muchos tabús de que sí, de que no, el por qué debate, pero también es bueno que se escuche y que se lleve a cabo las decisiones que toman los legisladores, sobre todo pues en base a evidencia, ¿no? Nos preocupa que no se haga eso porque ya ocurrió con la Constitución en la Guardia Nacional Militar. Ojalá que se lleve a cabo realmente esos foros y que se escuche la evidencia, el por qué y bajo qué. Hemos estudiado un poco esto de la ley de amnistía. Sí vemos que esta ley evidentemente va únicamente a hacer beneficiar el fuero federal, lo que excluye al 85% de los internos del fuero común, ¿no? La gran mayoría son del fuero común, aunque por ahí viene un transitorio que la CEGOP le va a sugerir a los estados que se generen leyes de amnistía estatales. El 85% de los internos de las prisiones del país pues son del fuero común. Hay algunos delitos que rara vez se persiguen en el fuero federal, ¿no? Menciona ahí en la propia iniciativa del delito de aborto, y que según datos hasta el 2017 no había mujeres encarceladas por el delito de aborto, al menos a nivel federal. Y también hay un poco un contrasentido en que en términos generales que nosotros vemos. Por una parte, la ley de amnistía, que evidentemente aquellos cultivadores, aquellas personas que fueron víctimas precisamente de la delincuencia, que también hay muchas preguntas respecto a cómo se cuidarían a todas esas personas, ¿no? Al regresar a sus comunidades, etcétera. Pero por una parte, digo, la ley en sí, en términos generales, es buena. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer para que salga una buena legislación, pero por otra parte hemos visto también cómo los legisladores, no es nuevo tampoco, pero cómo habíamos transitado hacia un modelo de justicia con enormes cambios y que pues de la noche a la mañana viene un retroceso por el populismo legislativo. Ampliar el catálogo de delitos, ¿no? A prisión preventiva oficiosa es un retroceso. Entonces, si queremos que las personas que están injustamente encarceladas, habla de pobreza, de extrema pobreza, de situación vulnerable, entonces, si queremos que esas personas, bueno, a excepción del 2014, ahorita en 2019 es cuando se tienen más internos en las cárceles en nuestro país. Entonces, por una parte la ley de amnistía y por otra parte el populismo legislativo que se refiere a ampliar el catálogo de delitos y en palabras claras es, pues lo metemos a la cárcel y después comprobamos. Entonces, nosotros creemos que hay que poner mucha atención en esta, va empezando el debate de todo esto, pero sí hay que estar muy atentos y esos contrasentidos que, como lo que ocurrió con la Guardia Nacional, pues también aquí viene otro contrasentido que ojalá resulte algo mejor. Lo que quieres decir es que no nos vayan a vender gato por liebre, pues. Así es. Sí, a ver, José, una de las expresiones que yo he escuchado mucho del presidente, consideran ustedes o no, es que parte fundamental del combate a la inseguridad en México pasa por debilitar la base del crimen, así le llaman. Esto es, dice, las comunidades, algunas comunidades rurales en situaciones de pobreza se ven involucradas porque no tienen otra alternativa para... y el crimen organizado las absorbe y los pone a trabajar en cultivos, en transportación, etcétera, etcétera. Entonces, él habla de la necesidad de generar oportunidades en base a una serie de programas sociales para poderle pegar allí al tema de la inseguridad y la violencia. ¿Cómo ves esa propuesta tú? Mira, para empezar, un punto muy importante de que genera la violencia, lo que genera la violencia en estos casos, pues viene siendo la falta de oportunidades, la desintegración familiar, el consumo de drogas, la falta de trabajo. Así, es un cóctel que obviamente te viene y te da el traste con alguna situación. Yo me llamó mucho la atención en una ocasión uno de mis alumnos, donde me dice, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos el problema de la seguridad? Primeramente, pues las policías, cada policía tiene su ámbito de competencia. La policía municipal es 100% preventiva, debe prevenir que no sucedan los hechos delictivos. La Policía Estatal de Seguridad Pública pues está en apoyo de cualquier otra corporación que lo solicite. Y la MIC en este caso pues es para investigar los delitos, para procurar justicia.
Pero aquí existe lo que nosotros llamamos pues este fenómeno de que no tengas tú la oportunidad o que no quieras resolver o atender los problemas. Pero el policía no está capacitado. Hubo un cambio de nuevo sistema de justicia penal. Ahorita en estos momentos, el 80% de los policías municipales, estatales y federales no saben cómo llenar un IPH, un informe policial homologado. Entonces, a partir de ahí vemos una decadencia en cuanto a cómo le hacemos para poder resolver los problemas si tenemos personal que no está capacitado. Ahora, lo de la Guardia Nacional, pues a ver, ¿quién nos dice cómo nos capacitaron? ¿En qué nos capacitaron? Y menos con la prisa con la que traen. A ver, si queda un minuto, me gustaría así, de manera muy puntual, una proyección para lo que resta del año, Manuel Emilio, José, ¿cómo vamos a terminar el año en materia de inseguridad? Vamos con mucha más inseguridad que en los años anteriores. Bueno, sí, en proporción. Evidentemente en proporción, la proporción comparado con los sexenios anteriores, los inicios han sido mayores. Yo creo que el problema de todas estas situaciones de inseguridad y violencia que estamos viviendo en todo el país, en nuestras ciudades, hay un aumento, eso nos queda claro, pero lo que yo esperaría de los funcionarios, de los municipios, del gobierno federal, es retomar, o más bien, tomar una ruta de trabajo, tomar un rumbo. Regularmente a nivel municipal, pues dicen, no, es que no nos alcanza el tiempo, y siempre por la urgencia, esa desafortunada urgencia a todos los niveles viene a ganar realmente el dejar bases para precisamente ir caminando hacia una mejor ruta. Esperemos que no. Desafortunadamente las circunstancias pues indican que este año precisamente será a nivel país uno de los más violentos. Ya terminamos, híjole, 10 segundos. El eje rector, ¿no? Seguir un eje rector, yo creo que es muy pronto para poder evaluar. Tenemos que darle la confianza, así es, la ciudadanía, pero también participar la ciudadanía en estos temas. Sin duda. José Larrinaga, muchas gracias. No, al contrario, gracias. De la Procuraduría de Justicia, de la entonces Procuraduría de Justicia, actualmente maestro en temas de seguridad, Manuel Emilio Hoyos, del Observatorio Sonora por la Seguridad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todo el staff de Univisión TV, muchas gracias a los alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación que hacen posible este esfuerzo. María Fernanda, Ariel, Reina, Itzel, Alondra, Martín, muchas gracias. Gracias al maestro Giovanni en la producción ejecutiva, pero sobre todo muchas gracias a usted por su confianza. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Hasta entonces.